Hola a todos, un cordial saludo, soy Mauricio Dachi y este es el primero de una serie de videos en los cuales les voy a explicar cómo construir una aplicación web full stack. Vamos a comenzar construyendo la base de datos, vamos a hacer nuestro backend con .NET, la base de datos va a ser en SQL Server y vamos a construir el front con React, ¿vale? En este primer video vamos a hacer un pequeño análisis, vamos a hacer una aplicación que gestione la información de torneos de fútbol, vamos a hacer un pequeño análisis de cómo sería la aplicación, qué información manejaría y vamos a construir nuestra base de datos en SQL Server utilizando Management Studio. Entonces vamos manos a la obra. Ok, vamos a comenzar nuestro análisis aquí para revisar cómo construiríamos la aplicación. Voy a consultar aquí Premier League acá en Google y me voy a ir a la tabla de posiciones, que quizás sería como la consulta o el reporte que más le interesaría a las personas o que más nos interesaría, porque aquí se define quién sería el campeón. Entonces esta es la temporada actual, veamos una temporada, la temporada anterior, la 2022-2023. Entonces, bueno, esto es una aplicación de torneos de fútbol, entonces digamos que el primer aspecto que vamos a considerar sería el de torneos, ¿vale? Entonces voy a colocar aquí, estoy apuntando simplemente la palabra torneos, por favor tenganla en cuenta ustedes también. Eh, entonces, listo, nuestro torneo es la Premier League. Y enseguida vemos acá en la parte superior izquierda, arribita de la tabla, aquí dice temporada, y está la temporada 2022-2023. Si le damos clic aquí en esta flechita hacia abajo, en esta punta de flecha hacia abajo, vemos que nos sale pues una lista de las temporadas que podemos consultar, ¿verdad? Ok, bien, la temporada tal, vamos a la temporada anterior. Bien, miremos entonces, otro aspecto que tenemos que considerar es que los torneos tienen diferentes temporadas, ¿no? Vamos a colocarlo aquí como otro aspecto a tener en cuenta, el de temporadas. Muy bien, enseguida, enseguida podemos analizar que tenemos ahí los equipos, ¿no? La tabla de posiciones me muestra pues, una lista de equipos, los equipos que están en el torneo y más que en el torneo, en esa temporada. Entonces voy a colocar aquí el concepto equipos, apuntarlo. Y bueno, lo que acabo de decir es que no siempre juegan los mismos equipos en la Premier League. Y eso puede ocurrir en los torneos. Cada temporada puede tener equipos diferentes. Entonces, de alguna manera, tenemos que tener unos registros de equipos por temporada. Voy a colocar aquí registro de equipos para ir teniendo en cuenta. Otro aspecto interesante que podemos ver aquí, o concepto interesante que podemos sacar de esta tabla de posiciones, miren las cuatro primeras columnas, bueno, después del nombre, ¿no? Las columnas siguientes: partidos jugados, partidos ganados, estos son partidos empatados y partidos perdidos. Entonces estamos hablando de que hay un concepto que debemos tener en cuenta, que es el de partidos. Un partido no es más que el enfrentamiento entre dos equipos que juegan pues un torneo, ¿no? O una temporada de un torneo. Y bueno, al final vemos, o hacia el final, si ignoramos esta columna de los últimos 5 partidos o de los últimos 5 resultados del equipo en cuestión, está esta columna de puntos. ¿Cómo se calculan los puntos? Por cada partido ganado se le otorgan 3 puntos al vencedor
o sea, a cada equipo por cada partido ganado se le otorgan 3 puntos, por cada partido empatado se le otorga un punto y por los partidos perdidos no se le otorga ningún punto. Entonces, para estos puntos, ¿cómo se calculan? Se multiplica el número de partidos ganados por 3 más el número de partidos empatados. Y así se obtienen pues los puntos al final. ¿Vale? Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta. Miremos, aquí está el concepto de partidos. Entonces, fíjense que aquí nos aparece un concepto que, bueno, ya apuntamos al concepto de partido. Es importante tener en cuenta de que hay un concepto de jornada, ¿no? Vamos a desplazarnos hacia arriba. Entonces, una jornada son un conjunto de partidos en donde participan todos los equipos del, del torneo en cuestión, del torneo o de la temporada del torneo que se está jugando. Entonces, miremos acá, me estoy moviendo hacia arriba y observen de que tenemos, por ejemplo, la primera jornada de esta temporada. Fíjense que son 10 partidos, entonces son 20 equipos, son 10 partidos cada jornada, ¿vale? Es posible que las jornadas no se jueguen en la misma fecha o en la misma semana inclusive, porque puede que haya partidos aplazados por algún motivo y se jueguen posteriormente. Pero es un concepto que existe y que debemos tener en cuenta y es el de jornada. ¿Vale? Muy bien. Ya adentrándonos un poquito más en los partidos, vamos a buscar aquí, por ejemplo, este partido. Busqué este partido porque aquí hay una tarjeta roja. Y hablando de tarjeta roja, la tarjeta roja es un evento en el cual un árbitro le saca tarjeta roja a un jugador. También existe la tarjeta amarilla. Cuando a un jugador se le saca tarjeta roja, inmediatamente es expulsado del partido. La tarjeta amarilla es una advertencia, ¿vale? Y está otro evento que debemos tener en cuenta, vamos a mirarlo aquí en cronología, es el tema de los goles. Los goles quizás es lo más importante porque es lo que define quién gana o quién pierde o si se empata un partido. Y fíjense que, por ejemplo, la tarjeta amarilla ocurre en un minuto, lo mismo que los goles, lo mismo que la tarjeta roja, ¿verdad? Ocurren en un minuto de juego del partido. Entonces, estos son aspectos importantes que hay que tener en cuenta. Entonces, vamos a colocar aquí un concepto que se llame evento. ¿Vale? Fíjense que todo esto ocurre, son eventos que ocurren en un partido. También está un evento que es un cambio. Y más que el cambio está el evento en que un jugador entra al partido y está el otro evento en que el jugador sale del partido. Ambos eventos pues se le aplican a un jugador y ocurren en un minuto específico de un partido. ¿Vale? Aquí estamos viendo los goles, pero también puede ocurrir que un jugador meta un autogol. Entonces están los goles, están los autogoles, están las tarjetas amarillas, las tarjetas rojas, está cuando un jugador sale de un partido y cuando un jugador entra a un partido. Y podríamos considerar también como un evento, aquí no lo colocan como tal, pero podríamos considerar como un evento, acá en las alineaciones se ve cuando un jugador inicia un partido. Cuando un jugador es inicialista en un partido, podríamos considerar eso como un evento. ¿Ya? Los partidos, si vemos acá en la cronología, pues tienen pues sería en el minuto cero, ¿no? Obviamente, pero tienen una hora de inicio también. Los partidos tienen una hora de inicio, ¿vale? Entonces, son aspectos que hay que tener en cuenta. De acá nos interesa
de acá nos interesa ver el tema, vamos a echar aquí para atrás, ver el tema en las posiciones de los goles, porque fíjense que en la tabla de posiciones se tienen en cuenta los goles a favor, los goles en contra y la diferencia de goles. La diferencia de goles no es más que la resta entre los goles anotados, o los goles a favor, y los goles recibidos, o los goles en contra. ¿Vale? Eso es la diferencia de goles. Pero en este caso en la Premier League se suele tener en cuenta para determinar quién queda de primero en la tabla de posiciones en caso de que haya un empate en puntos. Entonces lo primero que se tiende a mirar es la diferencia de goles. Entre mayor sea, pues mejor. Y ya después se pueden tener en cuenta, o se tienen en cuenta para la Premier League, otros aspectos como los partidos ganados, ¿vale? También es posible en algunos torneos considerar el fair play como una causal para dirimir un empate. Entonces, por ejemplo, se podrían contabilizar las tarjetas rojas por equipo, las tarjetas amarillas, y se le otorga un puntaje pues a cada una de estas sanciones, ¿vale? Y esto podría ser, digamos que causal de definición de la posición en un torneo en caso de empate en puntos, y en cualquier otro rubro, en partidos ganados o en diferencia de goles, pues se pudiera tener en cuenta el fair play. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y de ahí la importancia de contar este tipo de sucesos dentro de un partido para los jugadores. Son estadísticas que se tienen en cuenta. Bueno, entonces, habiendo recibido esto, pues hay otra cosa que pues, debemos afrontar, que no apuntamos, es tener en cuenta el tema de los jugadores. Ahora, nosotros mencionamos el tema del registro de los equipos. El registro de los equipos nos debe conllevar a registrar a los jugadores también. Y esto es porque los jugadores, miremos aquí en las estadísticas, en cualquier estadística acá de un partido, bueno, no sé, porque aquí no me salió, quiero entrar a la cronología de un partido. Ok, ¿qué estoy haciendo? Partidos, entre un partido que no se había jugado, vale. Vamos aquí por ejemplo, en la cronología vemos que los jugadores pues tienen un número, ¿vale? Este número se registra para cada torneo. Un jugador de hecho puede cambiar de equipo en un torneo, y en cada equipo, en cada temporada, debe registrarse con un número específico. Entonces hay un registro de jugadores, deberíamos tenerlo en cuenta por temporada para cada equipo. Y también estábamos hablando de que los eventos tenemos que registrarlos. Entonces vamos a llamarlo aquí registro de eventos. Entonces, digamos que hemos colocado una serie de conceptos que ahora vamos a tratar de tenerlos en cuenta al momento de construir nuestra base de datos para poder sacar pues los reportes que nos interesan o la información que nos interesa. En este caso, pues por un lado están la tabla de posiciones, ¿verdad? Nos interesaría también ver los partidos, los resultados de los partidos, ¿ya? Y pues podríamos aquí en estadística, fíjense que hay una lista de goleadores, por ejemplo, del torneo. Las asistencias también pudieran ser un hecho, pero de pronto por ahora no las vamos a contar porque puede ser mucha información para conseguir. Pero se pudieran contar, se cuentan también las tarjetas amarillas, las tarjetas rojas. Entonces, son estadísticas que se pueden llevar, ¿vale? Entonces, ok, ya con esto creo yo que tenemos aquí, hicimos un análisis bastante superficial, bastante efímero, pero creo que nos sirve para poder comenzar a diligenciar nuestra base de datos. Bueno, vamos a construir nuestra base de datos, ¿no? Vamos a comenzar a construir nuestra base de datos. Entonces, como les decía, yo tengo acá, estoy inicializando
mi SQL, mi SQL Management Studio, y pues voy a crear mi base de datos. Ok, perdón. No sé por qué abrí esto de la empresa. Ok, voy a inicializar mi base de datos. Este es mi servidor local. Y bueno, aquí tengo una base de datos de ejemplo, pero la voy a borrar. El dios de la guerra odia a los cobardes. Vamos aquí. Vamos a crear nuestra base de datos. Y bueno, es una aplicación que va a administrar torneos de fútbol. Entonces, Fútbol Data Manager. Así la vamos a llamar. Voy a crear acá un diagrama de base de datos porque resulta más cómodo ir creando las tablas acá en el diagrama de base de datos, ¿no? Aquí le decimos nueva tabla. Y ok, habíamos apuntado primero el concepto de torneo. Ya, entonces, listo, vamos a administrar información de torneos de fútbol. Entonces, vamos a llamarlo Championship. Ya voy a colocar los nombres en plural de las tablas porque son un conjunto de registros. Hay quienes prefieren colocarle el nombre de la entidad, es decir, en singular Championship, sin la S al final, porque hace referencia a la entidad. Eso se los dejo a libre albedrío. Eso no hace ni mejor ni peor la base de datos y ni siquiera es una regla, a pesar de lo que muchos digan. En realidad da lo mismo, pero ok, vamos a colocar acá nuestra tabla para guardar la información de torneos, ¿vale? Esto sí es algo muy propio mío. Yo voy a crear todas mis tablas, van a tener, o casi todas, debieran tener un campo de identificación porque a mí siempre me va a interesar identificar los registros en la tabla. Mientras me interesa a mí identificar los registros en la tabla y además de eso me interesa a mí relacionar esta información en otra tabla, pues yo prefiero utilizar un campo al cual voy a llamar ID para identificar este registro en esta tabla y en otras. Ya verán ustedes qué quiero decir cuando hablo de otras tablas. ¿Ya? Es un concepto que se llama llave foránea. Muy bien, este campo ID para el Championship voy a irme aquí a las propiedades del campo y yo le voy a decir que en Identity Specification, que es un Identity, y le voy a decir que esto es una llave primaria. ¿Qué información yo por aquí tengo apuntada? Voy a revisar para que no se me olvide. Creo que lo apunté en otro cuaderno. Permítanme un segundo. Creo que lo apunté en otro cuaderno por aquí. Bueno, aunque creo que originalmente pensaba hacer un diseño un poco más complejo, con más tablas, pero lo he reducido un poco para disminuir el alcance del proyecto, poder terminar el proyecto más rápidamente y después lo podemos ir evolucionando. Pero entonces, ok, tenemos el concepto de torneo, ¿verdad? Voy a colocarle aquí código en varchar de 30. Entonces miren la diferencia. Este código también va a ser un campo único, ¿vale?
Yo quiero que sea único. ¿Cómo le digo yo aquí eso? Aquí en índices y llaves voy a adicionar un nuevo índice. Le voy a decir que el campo que quiero yo relacionar a ese índice es el del código. Le digo que si es único, le digo que si es único y le digo que es una llave única. Acá, valga la redundancia, le voy a colocar el prefijo UK de unit key, y aquí viene el nombre de la tabla y después le voy a colocar el nombre del campo acá, ¿vale? Otra cosa que me interesaría a mí de tener un torneo, pues los torneos deben tener un nombre. Entonces aquí le voy a dar un poquito más de espacio, 30 caracteres. El código lo coloqué perdón, el código lo coloqué de 30 caracteres. El nombre será de 300 caracteres. ¿Qué más podríamos tener aquí? Voy a colocarle un emblema, llamarlo aquí shield, escudo. Sería el emblema del campeonato, que sería el logotipo del torneo, ¿verdad? Y yo le voy a poner que sea lo máximo en caracteres para embarchar, que creo que son 4000 caracteres, más que suficiente, porque ahí iría una URL en donde estaría la imagen, ¿vale? Sin embargo, voy a decir que este campo puede ser nulo. En caso de que no tenga cuando esté creando la información del torneo, si no tengo el escudo a la mano, poder dejarlo vacío y que no me ocupe espacio inicialmente, ¿no? Espacio dentro de la base de datos. Y vamos a colocarle un espacio o un atributo que sea la descripción, también con las mismas características del emblema, pero pues ahí sería una descripción. Yo creo que 4000 caracteres es más que suficiente. La diferencia entre embarchar y varchar es que embarchar me permite guardar a mí caracteres especiales, ya que no me permiten guardar en embarchar, y estos caracteres ocupan más de 8 bits, por eso se reducen, son caracteres hasta 16 bits. Entonces por eso eh, prefiero utilizarlo para ampliar más la capacidad de caracteres a guardar en el varchar a costa del tamaño en caracteres como tal, ¿vale? Simplemente eso. Y voy a guardar este diagrama, vamos a llamarlo diagrama general, ¿no? Si se quiera crear más adelante otros diagramas. Y pues nada, voy, pues aquí tengo mi tabla para guardar la información de los torneos. Por ahora voy a ponerla así. Vamos a tratar de que no ocupe tanto espacio. Habíamos hablado de que los torneos tienen unas temporadas, ¿no? Entonces vamos a crear una tabla que se llame temporadas, seasons. Obsérvese que yo estoy creando la base de datos en inglés. Vamos a utilizar las variables en inglés. Si se me escapa en algún momento, les agradecería que me lo recordaran. Yo recomiendo bastante utilizar el idioma inglés en nuestra codificación, ya que es el idioma predominante en la informática. Ya no por más nada, ¿vale? Entonces, lo mismo, nuestra tabla de temporadas va a tener un ID que va a ser la llave primaria y que va a ser autonumérico. Cuando yo le digo que es identity o autonumérico, esto quiere decir que yo no necesito suministrar el ID, se va a generar automáticamente como un número consecutivo, se va a ir incrementando de uno en uno. Y pues listo, yo aquí tengo pues el ID. Vamos a colocar por ahora, va a ser algo muy parecido
muy parecido con una pequeña excepción. Ustedes ven que copié y pegué, ¿no? Control C, control V. Como ya tenía un campo aquí, voy a borrar esta columna, voy a poner esto acá, voy a ponerle el nombre original, todavía no he guardado. Ah, bueno, este campo aquí, o sea, a ver, las temporadas podrían tener un emblema, y me explico. En la Premier, por ejemplo, y en muchas ligas, en la primera división española, y yo creo que casi todas las ligas del mundo, tienen unos patrocinios, unos patrocinadores. Entonces es posible que para cada temporada, dependiendo del patrocinador, haya un logotipo, ¿no? Entonces, pero no nos vamos a complicar. Por ahora yo lo voy a borrar aquí. Y lo que sí voy a agregar es un pequeño campo. Voy a agregar un pequeño campo que me va a permitir relacionar la temporada con el torneo. Entonces, Championship ID. El tipo de dato tiene que ser el mismo que yo definí en la tabla de Championship, ¿verdad? Y aquí viene un concepto. En este momento, este es un campo normal y corriente. Y a guardar la tabla, voy a decirle que solo me muestre las columnas. Aquí, ok, no puedo seleccionar esto, ok. Ok, qué pena mi falta de precisión, pero bueno, con el mouse, pero bueno. Fíjense que ahora voy a crear una relación entre esta tabla Championship y la tabla Season. A través, la relación la voy a crear entre los campos Championship ID y el ID de la tabla Championship. Entonces, él automáticamente me pone un nombre y fíjense que él me pone un prefijo FK. Este prefijo viene de Foreign Key. Y fíjense esto, el Foreign Key Table es la tabla Season, o sea, la llave foránea va en la tabla en donde está el campo que yo voy a relacionar con una llave primaria en la tabla original. Entonces, fíjense que este campo es ID acá en la tabla Championship, pero como llave foránea se llama Championship ID para yo identificarlo que es una llave foránea. Voy a guardar y ahí pues he creado mi relación. Yo quisiera también crear una, así como en la tabla Championship yo creé el campo Unique Key para el código, ¿verdad? Yo quisiera crear también un índice nuevo para ese campo código, pero teniendo en cuenta que el código no se puede repetir para un mismo torneo. Me explico. Nosotros tendríamos el torneo de la Champions, de la Premier League, ¿verdad? La primera división de fútbol en Inglaterra. Y si quisiéramos crear también un torneo para la primera división del fútbol de España, lo podríamos hacer. Cada uno de estos torneos tendría su propia temporada, pero yo quisiera poder que el código se repita mientras el torneo sea diferente. Es decir, la temporada, por ejemplo, si yo coloco una codificación para la temporada en la Premier League que sea, como vimos en el ejemplo, 2022-23, ese puede ser nuestro código. Yo quisiera que ese mismo código se pudiera repetir, pero mientras el torneo sea distinto. Por ejemplo, la temporada 2022-23 también existe en España, entonces, y en Alemania y en Italia. Entonces, yo quisiera poder, en Francia, entonces yo quisiera poder repetir ese código, pero mientras el torneo sea diferente. Entonces, teniendo en cuenta esto que yo quiero, yo le voy a decir, bueno, socio,
yo necesito que este código y el torneo, el Championship ID, pues no sean una llave única. Aquí pues, simplemente hago exactamente lo mismo que hicimos con el anterior y el nombre puede ser el mismo, el prefijo sí, vamos a colocarle unique key y listo. Entonces ahí ya pues tengo mis dos primeras tablitas. Muy bien. Es el momento de ingresar un concepto de equipos, ¿verdad? Entonces ya yo podría tener, vamos a colocar aquí Teams, ¿verdad? Para crear nuestra tabla donde vamos a guardar la información de los equipos. Esta tabla puede ser muy extensa, es la verdad, pero yo me voy a copiar aquí porque va a ser muy parecida. Control D. Este ID va a ser la llave primaria, por lo tanto lo voy a colocar identity y como llave primaria. Bien. ¿A dónde deben estar asociados los equipos? Como vimos anteriormente, los equipos no están asociados directamente a un torneo, porque los equipos pueden cambiar de temporada en temporada. Entonces yo debiera asociar, es decir, incluir aquí un campo que se llame Season ID para relacionar el equipo a la... bueno, creo que me estoy equivocando. Por ahora vamos a dejarlo así. Sí, me estoy equivocando. Vamos a dejarlo así. Ok, un equipo puede tener un código, un nombre, una descripción. Vamos a dejarlo así por ahora. Voy a revisar un momento en mis apuntes. Sí, yo lo tengo así. Por ahora vamos a dejarlo así. ¿Vale? Y es que estaba confundido. Porque ahora... Ya me explico. Bueno, lo que sí me hizo falta aquí crear fue este código, ¿verdad? Como un índice único. Entonces voy a colocarlo aquí como un índice único. Unique key. Ok. Bien. Y a donde quería yo llegar ahorita que me estaba confundiendo es que recuerdan lo que les dije, el tema del concepto de registrar un equipo en una temporada específica. Era eso. Yo debo tener una tabla que se llame Team Registrations. También va a tener su propio ID. Estoy copiando y pegando para evitar la fatiga. Para hacerlo un poco más rápido. Y, ok, yo creo mi llave primaria en Team Registration. ¿Y qué voy a registrar? Bueno, yo tengo que registrar en una temporada específica, en Position ID específico, voy a registrar un equipo. Ok, Team ID. Estoy mirando a ver qué otra información. Vamos a colocar
una información adicional. Pudiéramos meter muchas cosas, pero como digo, no quiero enredarme mucho. Yo voy a colocar una fecha de registro, ¿verdad? Una fecha de registro. Y vamos a colocarle unos comentarios a esa inscripción, ¿vale? Bien, ya tengo ahí creado mi tabla de registro. Muy bien, esta tabla, pues, como vimos, se relaciona con una sesión en particular de un torneo. Y listo. Listo. Bien. Estamos hablando, el otro concepto, bueno, ya tuvimos en cuenta el concepto de torneos, el concepto de temporadas, de equipos, de registros de equipos. El siguiente concepto que vimos fue el de los partidos, ¿vale? Entonces, vamos a tener una tabla en donde vamos a guardar nuestros partidos. Aquí copiar, pegar, porque voy a tener el pues la llave primaria que va a ser ID, ¿verdad? Y bien, un partido, ¿qué información me interesaría guardar? De salida ya dijimos que un partido juegan dos equipos. Bueno, entonces, eh, pues los, los partidos, ¿verdad? Eh, tenemos que relacionar los dos equipos que juegan. Habíamos visto el concepto de jornada. Creería yo que no es necesario crear una tabla para jornada porque esto puede ser una información o un atributo del partido, ya, así como la fecha y la hora en la que se debe jugar el partido o en la que se programa el partido. Entonces, bueno, ustedes vieron que en la Premier League por lo menos, y bueno, en la Liga de España y en muchas ligas, está el concepto de jugar de local y de visitante. Es decir, eh, aquí pudiéramos hacer algo parecido, pero dado que pueden existir algunos torneos en los que no haya una localidad específica para alguno de los equipos, es decir, no se puede determinar cuál es el local y cuál es el visitante, entonces yo por ahora le voy a poner left y right para identificar pues que son a los dos rivales de turno, ¿vale? Entonces, para hacerlo de una manera genérica, entonces yo acá le voy a colocar left team registration, porque en realidad lo que me interesa colocar aquí es el equipo registrado que va a jugar el partido. Y por acá colocaremos right team registration ID. Match day sería el concepto de jornada. Vamos a colocarlo como en varchar 30. Y los partidos pues se juegan en una fecha específica, ¿verdad? Y en una hora específica.
escenarios, no sé, vamos a dejarlo así por ahora, más simple, más sencillo. Y vamos a que nos muestre solamente los campos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Resulta de que esta tabla va a tener dos relaciones con la tabla de partido. Vamos a guardar la información. La primera relación me va a permitir relacionarme con el primer equipo o el equipo de la izquierda. Entonces, a esta relación yo le voy a agregar un sufijo que va a ser left. Iré aquí, voy a tratar de alinearlo para que gráficamente se vea cómo va la relación. Y acá, right. Ok. Ok, ahí ya está. Tenemos la relación de los dos equipos registrados que van a jugar el partido. Bien, un concepto que estábamos pasando por alto es el tema de los jugadores. Los jugadores deben asociarse no a un equipo directamente, sino a un registro de un equipo en una temporada específicamente. Entonces, vamos a colocar esta es la tabla Players. Este concepto lo podemos extender aún más, creando una tabla de personas y eso, pero por ahora vamos a mantenerlo muy simple, muy cerradito, muy plano. Entonces vamos a manejar el concepto de jugador simplemente. Entonces, listo, tenemos acá un ID, va a ser mi llave primaria para la tabla, y va a ser un identity y va a ser llave primaria. Ya. Muy bien, ¿qué información me interesaría a mí guardar de un jugador? Ok, primero que todo, pues el jugador debe estar asociado a un equipo registrado en una temporada. Entonces pues nada, yo voy a crear esta relación acá de una y sin asco. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más me interesa a mí de un jugador? Bueno, el jugador tiene, vamos a colocarle un number. Lo pudiera ser numérico, pero lo voy a colocar en varchar. Poner 30, que es demasiado, pero name, voy a ponerle 300. ¿Qué otra información me interesaría de un jugador? Por ahora lo voy a dejar así, para mantenerlo simple, ¿vale? Vamos a mantenerlo simple. Yo había planeado colocar unos datos como la foto y eso, pero eso pues, lo miraremos más adelante. Quizás lo hagamos como una mejora al software, pero listo, vamos a ir guardando. Y acá me van a aparecer, pues tengo que ok, habíamos hablado de
el registro de los equipos, el tema. El siguiente concepto que no se nos puede olvidar es el de los eventos. Yo lo voy a llamar facts o hechos. Son situaciones que ocurren en un partido. Estoy pensando si le pongo ID, pero sí le voy a poner ID. Pero fíjense que esta vez no lo voy a hacer autonumérico, porque esto, para este caso, va a ser casi como una tabla de configuración, porque aquí voy a guardar los eventos que yo quiero registrar en los partidos. Entonces, yo le voy a poner un código. Pues de hecho, vamos a terminarlo aquí. Me voy a copiar de aquí. Nombre y descripción. Y listo. Entonces, lo siguiente que voy a almacenar ahora es el registro de estos hechos, el registro de estos eventos. Tengo que poder registrar para los partidos todas las situaciones que le ocurran a los jugadores o las situaciones que me interesa a mí registrar. Los goles, que quizás es lo más importante, las tarjetas amarillas, las tarjetas rojas, cuando un jugador entra, cuando un jugador sale y dijimos que cuando un jugador inicia un partido. Entonces, eh, FAC, espero no haberlo pronunciado mal en inglés, FAC Registration. Entonces, en plural. Y bueno, aquí era lo que yo les decía. Por ahora, o sea, yo pudiera considerar no colocar un campo ID. Me explico por qué. Porque esta es una tabla de una tabla transaccional. Me va a guardar información transaccional, es decir, que relaciona a otros registros. Entonces, para identificarla, yo fácilmente podría hacerlo a través de los campos, por ejemplo, partidos, eventos, jugadores o inclusive equipos. Pero, eh, sin embargo, voy a seguir utilizando el campo ID porque precisamente quiero tener la posibilidad de poder ubicar el registro mediante un único campo y no tener eh, llaves primarias compuestas, que yo no las recomiendo por temas de rendimiento, pero es una opinión, la verdad, personal. Voy a colocar aquí como un campo identity para que sea autonumérico y transparente para el usuario, que se vaya incrementando. Y aquí sí necesito colocar la llave foránea. A ver, un evento ocurre, o sea, el registro de un evento ocurre pues en cada partido. El match ID, ¿verdad? Pues en un partido voy a registrar un evento específico y ese registro se lo voy a hacer a un jugador específico. Es lo que me interesaría registrar. Entonces, fíjense que aquí ya yo voy a crear de una vez las relaciones, las llaves, o sea, ya tengo creadas las llaves foráneas para el registro de los eventos. Entonces el primero es con el partido, el segundo es con el evento y el tercero es con el jugador. Y listo, ahí ya yo tengo mi registro de eventos.
perfectamente creado. Y lo ven. Ahora, listo. Un evento, bueno, ¿qué otras características tiene un evento? ¿Qué otros atributos yo necesito registrar en un evento? Además de que ocurre en un partido, ocurre en un minuto de un partido. Eso yo lo voy a llamar match time. Que como vimos, si ustedes se recuerdan, por ejemplo, hay eventos que no solamente, bueno, primero que le colocan un apóstrofe, el apóstrofe para indicar que es un minuto, en un minuto, ¿verdad? Pero además de eso, eh, hay eventos que se registran, o sí, o sucesos que se registran por fuera, o sea, en un tiempo que está adicionando el árbitro al partido, ya sea en el primer tiempo o en el segundo tiempo. Entonces, aparece por ejemplo 90 más 5. Entonces, ahí hay unos caracteres especiales, por eso no puedo colocar numérico, entonces yo voy a colocarle en varchar y vamos a ponerle aquí de 10. Yo creo que es suficiente para registrar cualquier minuto en un partido, ¿no? Incluyendo esos casos especiales cuando el gol ocurre en extratiempo. Y pues pudiéramos colocarle aquí comentarios como para que se pueda agregar pues, comentarios adicionales al evento. Vamos a permitir que sean null estos comentarios en caso de que no haya. Y listo, ahí yo tendría armado ya vamos a guardar esto. Entonces esto sería una base de datos bien sencilla, de primer orden, para crear nuestra aplicación bien sencilla que va a conseguir el objetivo de registrar los eventos, sí, o de registrar las estadísticas, los datos de un torneo de fútbol de manera muy básica, pero yo creo que es suficiente para generar una tabla de posiciones, una lista de goleadores, determinar quién es el campeón del torneo, quién es el ganador del torneo. Entonces, esto nos alcanza, ¿vale? Entonces, ok, ya tenemos lista nuestra base de datos. Ahora vámonos a construir el back, que lo vamos a hacer en .NET. Voy a utilizar la versión 8 y sí, con C#, ¿no? Y para ello vamos a utilizar Visual Studio Community 2022. Muy bien.